La palabra, por tanto, el diputado don Jaime Cárdenas Gracia, en la discusión en lo general, en contra. Y antes de que el diputado Cárdenas haga uso de la palabra, y con su venia, saludo encarecidamente a los alumnos del CONALEP, plantel Gonzalo Aguirre Beltrán. Ellos vienen del municipio de Carlos Carrillo, Veracruz, y son de la carrera de profesional técnico bachiller en informática. Los invita nuestro compañero José Luis Álvarez Martínez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, amigos de Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, presidente. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Voy a exponer en esta ocasión 5 razones, espero que sean sucintas, de por qué vamos algunos de los diputados a votar en contra de este reglamento para la Cámara de Diputados. La primera razón tiene relación con lo que se llama reserva de ley. Este es un argumento que muchas veces aquí esgrimimos desde la tribuna y significa, en pocas palabras, que hay materias materias a regularse, que solamente pueden regularse en una ley, en una norma aprobada por el Congreso de la Unión, por ambas cámaras, en una ley en sentido formal y material. Este reglamento contiene materias que son de ley, que deben regularse en la ley, y es indebido que en un reglamento para la Cámara de Diputados se prevean en ese ordenamiento, por ejemplo, derechos y obligaciones de los legisladores, que entrañan limitaciones a veces a sus derechos fundamentales, lo que se conoce en la doctrina jurídica como estatuto del parlamentario, es materia exclusiva de ley y no de un reglamento. La estructura y organización de la Cámara, que está prevista en el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 dice: la ley orgánica del Congreso regulará la estructura y organización de las cámaras del Congreso. Y sin embargo, en un reglamento, algo que debe ser de ley es previsto en él. También el artículo 70 de la Constitución señala que los grupos parlamentarios deben regularse en una ley, y aquí lo estamos haciendo en un reglamento. El artículo 123 de la Constitución, cuando se refiere a servicios de carrera, servicios parlamentarios de carrera, la regulación del servicio parlamentario de carrera es materia de ley y no del reglamento. En fin, podría seguir dando ejemplos como el de cabildeo, que es materia de ley y no de reglamento, que deben prevalecerse y regularse, en la ley y no en una norma reglamentaria, porque si se regulan en la norma reglamentaria, violentamos este principio tan importante para el Estado de Derecho que se llama principio de reserva de ley. La segunda razón tiene que ver con algunas sanciones. Es verdad que se eliminó la sanción de un día de dieta por ocasionar algún tipo de entorpecimiento en el funcionamiento y en las labores de este pleno, pero se conservan algunas sanciones, por ejemplo, retirar la palabra o el sonido al legislador que está haciendo uso de ella, o la facultad que tiene el presidente para que las expresiones materiales, una vez que concluya el orador, sean retiradas. Estas limitaciones a la libertad de expresión son totalmente anticonstitucionales, porque el artículo 61 de la Constitución indica que los legisladores somos inviolables por nuestras opiniones y que jamás podemos ser reconvenidos por ellas. También, en tercer lugar, debo decir que este es un reglamento que no tiene cercanía con la ciudadanía. Establece, por ejemplo, o regula peticiones de los ciudadanos, pero después no obliga a las comisiones de esta Cámara y al propio Pleno a dictaminar
obligatoriamente esas peticiones que realizan los ciudadanos. Debiera ser un reglamento cercano a los ciudadanos que estableciera obligaciones para que en todos los casos se dictaminaran esas peticiones que realizan los ciudadanos. Hay un asunto muy grave en el reglamento. Se prevén en él sesiones secretas. Esto desde luego violenta el artículo 6º de la Constitución y la Ley de Transparencia en vigor, porque las normas de transparencia en vigor en nuestro país solamente aluden a reuniones o a documentos confidenciales, reservados o públicos, pero jamás las leyes de transparencia o el artículo 6º de la Constitución aluden a información secreta. Y sin embargo, este reglamento prevé sesiones secretas de las que derivarán informaciones y documentos secretos, lo que me parece a todas luces anticonstitucional. Concluya, Quiero por favor, decir, diputado. presidente, finalmente, como quinto argumento, que es un reglamento que en repetidas ocasiones violenta el principio de legalidad. El principio de legalidad dice que las autoridades solamente podemos hacer aquello que expresamente la ley señala. En este reglamento, por ejemplo, se conceden facultades, no en la ley orgánica, sino en el reglamento, a la Comisión de Prácticas y Reglamentos que son contrarias al principio de legalidad. Por ejemplo, la Comisión de Prácticas y Reglamentos puede o va a poder desahogar consultas que le plantee la mesa directiva o el pleno de esta Cámara de Diputados. Me parece a todas luces ilegal que la Comisión de Reglamentos tenga facultades de consulta, de desahogo de consultas que solamente pueden estar previstas en una ley. Concluya, y por no favor, en un diputado. reglamento. Por su atención, compañeros, aviso que votaré en contra de este reglamento porque me parece anticonstitucional. Muchas gracias. Gracias, diputado Cárdenas.